Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Una de las situaciones que generó mucho revuelo este fin de semana en Pehuajó, particularmente en la localidad de San Bernardo, Guanaco, tuvo que ver con la llegada de un contingente de 9 personas en motorhomes que llegaban desde Brasil y, según da cuenta el parte de prensa de la Estación de Policía Comunal de nuestra ciudad, obedeciendo a la orden emanada por el juez federal de Concepción del Uruguay, el doctor Pablo Andrés Ceró, de que cumplieran la cuarentena obligatoria en el domicilio denunciado por una de estas 9 personas. Para entender cómo ha sido este procedimiento y qué fue lo que llevó a la justicia a determinar que la cuarentena se debía cumplir en Pehuajó y recorrer las rutas hasta llegar a nuestro distrito, agradecemos muchísimo la atención del doctor Ceró, quien está a cargo del Juzgado Federal número 1 de Concepción del Uruguay. Doctor Ceró, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó lo saluda. Buenos días, señorita, el gusto es mío. Doctor, ¿cómo fue el procedimiento de haber encontrado en tránsito a estas 9 personas quienes debían cumplir con esta cuarentena obligatoria y finalmente fueron trasladadas hasta aquí, hasta Pehuajó? No, en la situación particular de estas personas era que se trasladaban a bordo de 2 motorhomes más un vehículo particular y se instalaron en la localidad de Chajarí, que está al noreste de la provincia de Entre Ríos, en un lugar no habilitado para instalarse. Manifestaron su procedencia de un país extranjero, país considerado de riesgo, razón por la cual lo que se procedió es no solo a informarles que el lugar en donde se estaban instalando no estaba habilitado para ello, sino también debían cumplir la cuarentena en su domicilio. Bueno, la cuestión fue un poco renuente hasta que se emanó la orden de este juzgado. El municipio de Chajarí les suministró combustible para que puedan trasladarse hasta sus domicilios que tenían denunciados para cumplir la cuarentena obligatoria. Ese fue el trámite. Cada persona, porque son 9 personas todas de distintos distritos, ¿cada una de estas personas tenía obligación de cumplir la cuarentena en sus distritos de origen? Al venir de un país, al venir de un país que tiene está sometido a riesgo, deben cumplir la cuarentena. Claro. Esa fue la declaración que hicieron ellos. Otra cuestión que, digamos, de alguna manera los puso infringiendo alguna norma es el haberse instalado en un lugar no habilitado por el municipio. Esto puede suceder que el lugar no esté habilitado ni por el municipio, por la provincia, por la nación, lo que fuera. Entonces, no queda a criterio de cada persona dónde instalarse a cumplir una cuarentena obligatoria, sino que la ley directamente establece cuáles son los supuestos y cómo deben cumplirse. Lo que hicimos nosotros fue directamente aplicar la ley. ¿Cuál fue concretamente la orden de cumplimiento de la cuarentena, según la ley, para estas 9 personas? El traslado hacia sus domicilios tuvieron una escolta, digamos, haciendo postas por parte de la Policía Federal Argentina. Y bueno, una vez radicados en su domicilio deben cumplir la cuarentena obligatoria. Bien. La duda se generó y el malestar, por supuesto, porque toda esta situación es compleja y la gente está, digamos, muy atenta a todo lo que viene ocurriendo, es que las 9 personas se terminan alojando en una localidad del distrito de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, aun cuando no todas tienen domicilio en ese lugar, sino solo una de ellas. La orden no era exactamente esa. La orden fue que cumplan la cuarentena en sus domicilios. Ahora, los recursos humanos de las fuerzas de seguridad imposibilitan que las personas sean trasladadas hacia todos sus domicilios. Imagínense ustedes, si tienen domicilios en distintos puntos del país, estas 9 personas, humanamente es imposible la realización de eso. La persona que
digamos, de alguna manera tomó contacto con las fuerzas de seguridad en el lugar en que se instalaron indebidamente a hacer la cuarentena, denunció su domicilio y así se pudo verificar a la zona hacia la cual fueron dirigidas. O sea, con el domicilio de una de las 9 personas... Con el domicilio de una de las 9 personas se dirigieron hacia allí. Se determinó, claro. Bueno, allí estarán. Ya Bien. escapa a mi jurisdicción todo el tránsito que hicieron saliendo de la misma. Ahora nosotros lo que hicimos fue dar aviso a las distintas autoridades en medida que se iban desplazando. Ahora, doctor, y la última pregunta, sé que están con muchísimo trabajo y agradecemos muchísimo su cortesía de atendernos en este momento. ¿Cómo fue que se logra traspasar la frontera? Digo, ¿cómo es que logran llegar desde Brasil a Argentina justo luego de que el gobierno nacional había dispuesto que ya nadie podía ingresar al país? Digo, también hay una causa, se inicia una causa judicial contra estas personas por haber violado incluso también esa medida más allá de la cuarentena. No, mire, ese punto lo desconocemos. Nosotros partimos desde la instalación que lo hacen indebidamente en un lugar no habilitado en la localidad de Chajarí. No cruzamos datos con migraciones ni nada por el estilo, porque tampoco nos consta desde cuándo lo estaban haciendo. Más allá, si eso sucede, digamos, hay una concurrencia de delitos, un delito absorbe a otro. Claro. Pero en principio, lo que debe cumplirse es la cuarentena obligatoria. O sea, esta cuarentena obligatoria, que está prevista por el decreto 297, se ve, digamos, de alguna manera agravada por provenir de un país sospechoso, ¿me entiende o no? Bueno, muchas personas han realizado la cuarentena en el lugar donde se encontraban al momento de iniciar la misma, digamos, al momento de que se determinó el decreto de necesidad y urgencia. En este caso, ¿el tránsito por las rutas estaba habilitado de todas maneras? ¿No era obligatorio que pasaran la cuarentena en el lugar donde se encontraban en ese momento? Sí, tengo conocimiento que hay distintos criterios para esto, en otros lugares del país lo han hecho. Lo que pasa es que a mi criterio esto no puede quedar librado a lo que establezca cada persona. ¿Me entiendo? ¿No? La directiva de la ley es una y es clarísima, no tiene otra lectura que no sea que se cumple la cuarentena en el domicilio. Bien. Salvo que estén dentro de las 24 excepciones que establece el artículo 6 del decreto 297, situación que no estaba contemplada por esta persona. Entonces, el tránsito a bordo de los motorhomes, informado por las distintas fuerzas de seguridad hasta su domicilio, fue lo más conveniente que creímos que aplicar. Bien. Doctor Ceró, le agradecemos muchísimo por este contacto. Era necesario tener alguna explicación de lo que había ocurrido, insisto, por lo que generó en nuestro distrito la presencia de estas personas. No, por favor, el gusto es mío. Muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias igualmente. Adiós. Bueno, el doctor Pablo André Ceró es el titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, el Juzgado Federal número 1. Su criterio fue priorizar el tramo del decreto de necesidad de urgencia donde dice que cada persona debe cumplir la cuarentena en su domicilio particular, salvo aquellos que están contemplados en las excepciones. En este caso, la persona que tomó contacto con la policía cuando intentaron instalarse en un lugar no permitido, es una persona con domicilio en el distrito de Pehuajó y por ese motivo, custodiados por la policía, llegaron hasta este lugar, más allá de que los otros 8 ocupantes no tenían domicilio en nuestra ciudad.